la imagenología de la columna vertebral. Quiero comentarles, hoy en realidad vamos a comenzar, mejor dicho, lo que tiene que ver con resonancia magnética de columna. Pero antes de entrar a resonancia, les quiero comentar un poco esta imagen, esta técnica que ustedes están viendo acá. Fíjense que lo que nosotros estamos viendo acá son imágenes de medicina nuclear. Llamamos también centellografía ósea, en este caso. Llamamos también estudios de cámara gamma o de gamma cámara. Son todas distintas maneras para designar al mismo estudio. Cuando nosotros vimos al comienzo del año, yo les presenté los distintos métodos de diagnóstico por imágenes, métodos puros. Habíamos comentado sobre la radiología, la tomografía computada, la resonancia, la ecografía, que los fuimos y los vamos a ir viendo en la medida que avancemos en los temas, y un quinto método de diagnóstico por imágenes, que eran los estudios por medicina nuclear, o también llamadas centellografías, o también llamados estudios de cámara gamma, o de gamma cámara. Fíjense que es un método que tiene muchos años en vigencia, apareció hace más de 100 años también, pero que tiene una aplicación, digamos, un poco más limitada que los otros en general. Lo que no quiere decir que no sea un método apropiado para determinadas situaciones. Fíjense que hay situaciones en las que este método se va a convertir en el método más sensible y más específico, si se quiere, cuando estamos buscando o rastreando alguna patología. ¿Cuál es la indicación en lo que a nosotros nos compete ahora, en columna vertebral o en sistema osteoarticular, óseo mejor dicho? Lo que dice acá, para la búsqueda de metástasis óseas. Es el método mucho más sensible que cualquier otro. Recordamos un poquito en qué consiste para poder después entender estas imágenes que yo les pongo acá. Fíjense que es un método que va un poco a contrapelo de los otros. ¿En qué sentido? En los otros 4 métodos que habíamos hablado, radiología, ecografía, resonancia, tomografía computada, fíjense que tenemos, por supuesto, 2 protagonistas, el paciente y el equipo, obviamente. Como producto de la interacción de este paciente con este equipo, vamos a obtener la imagen. El paciente, en estos 4 métodos anteriores, ejerce un rol más pasivo, más receptivo. ¿Receptivo de qué? De la energía que está emitiendo el equipo, ya sea el equipo de rayos, el tomógrafo, el resonador, el ecógrafo, etc. Y el equipo toma un rol activo, un rol muy importante en cuanto que es el que entrega la energía al paciente para que por distintas vías, distintos fundamentos físicos, se forme la imagen. En la medicina nuclear o centellografía, estos roles se invierten. El paciente es el generador de energía, es el productor de la energía, y el equipo va a ser el que va, y recuerden esta palabra, va a captar esa energía que es emitida por el paciente. Si hay algo que no vaya quedando claro, por favor me lo dicen y lo explicamos de nuevo. ¿Cómo hacemos? Porque hay una cuestión básica. Ustedes saben que el ser humano no es productor de energía naturalmente. Sí, nosotros somos los responsables de tener o de producir energía calorífica. Fíjense lo que sucede cuando ustedes ahora después de la clase se levanten del asiento donde están sentados, toquen el asiento, va a estar caliente, lógicamente, porque nosotros somos transmisores de calor. ¿Qué pasa en un cadáver? Se enfría, porque al perder las condiciones vitales se pierde calor, ese cuerpo deja de generar o de producir calor, pero es el único tipo de energía que podemos producir. Entonces, para que el paciente sea productor de energía, vamos a necesitar administrarle al paciente
darle al paciente algún fármaco que produzca energía. ¿Cuál va a ser la radiación que a mí me va a contribuir a formar estas imágenes? La radiación gamma. Así como para los estudios radiológicos y los estudios tomográficos, hablábamos de radiación X. Bueno, acá es otro tipo de radiación, que va a ser introducida en el paciente a través de radioisótopos o de isótopos radioactivos, sinónimos, o de radiofármacos, sinónimos, que van a ser diferentes dependiendo de cuál es el órgano al que nosotros queremos estudiar, queremos hacerle esa centellografía. Para el caso que nos ocupa hoy, que es la centellografía ósea, vamos a ocupar como radioisótopo el tecnesio 99. Hay otros, sí, por supuesto, el iodo 131, cuando hacemos centellografía tiroidea, muy útil, va a ser el oro coloidal, en fin. En general, el más usado es el tecnesio 99. Nosotros lo vamos a administrar por vía endovenosa al paciente, vamos a esperar un tiempo, se las hago rápido para poder entrar a la imagen. Vamos a esperar un momento, un tiempo determinado, que esta energía, este radioisótopo, este tecnesio 99 que nosotros administramos en el paciente, comience a producir, a emanar radiación gamma, por un lado. Y por otro lado, vamos a tener el equipo que vamos a llamar cámara gamma o gamma cámara, hablábamos de radiación gamma, que va, y vuelvo a repetir esta palabra, va a captar la energía que va a ser emitida por el paciente. Nosotros al paciente lo vamos a acostar en decúbito dorsal, boca arriba, sobre la mesa de examen. Arriba del paciente va a estar la gamma cámara, o la cámara gamma, también llamada cámara de centelleo, de ahí el nombre de centellografía, ósea en este caso, que va a captar esa energía radiante emitida por el paciente, que después pasará a convertirse en una imagen. A continuación, el paciente estaba boca arriba sobre la mesa de examen, lo damos vuelta, lo ponemos en decúbito ventral, es decir, boca abajo, y volvemos a hacer otra toma. En la primera, con el paciente boca arriba, la cámara gamma va a captar toda la energía que el paciente va emitiendo desde la parte anterior del cuerpo. Al darlo vuelta y ponerlo boca abajo, la cámara gamma va a captar toda la energía que el paciente va a ir emitiendo desde la región posterior de su cuerpo. Va a cumplir la siguiente función. Este radioisótopo, este tecnesio 99 que nosotros inyectamos por vía endovenosa en el paciente, va a ser captado en condiciones normales en forma homogénea, uniformemente en todo el esqueleto, que es lo que nos interesa a nosotros estudiar en este caso, en toda la estructura ósea del paciente. Pero si tenemos zonas que están con un metabolismo óseo alterado, recuerden ustedes qué pasa, por ejemplo, en un proceso tumoral. Tenemos una hipervascularización, tenemos un aumento metabólico patológico, por supuesto. Hay una neoformación de vasos, hay una neoformación celular absolutamente patológica, pero existe. Entonces, esos lugares donde hay este aumento del metabolismo celular patológico, va a captar el radioisótopo en forma mucho más marcada. Por lo tanto, nos va a dar o nos va a entregar una imagen de hipercaptación. Es decir, un funcionamiento, un metabolismo, una función que está aumentada, por supuesto patológica. De igual manera, si tenemos zonas donde la función metabólica está en menos, está disminuida, esas zonas van a presentar una hipocaptación, van a captar en menor medida el radioisótopo. Es decir, vamos a tener zonas o imágenes hipocaptantes.
Dijimos, principal indicación para lo que nos interesa ahora, búsqueda de metástasis óseas. No tanto del primitivo, también sirve para el primitivo, pero sobre todo para rastrear metástasis. ¿Por qué me interesa esta búsqueda, esta detección de metástasis? Porque si yo tengo un paciente con un tumor maligno, un cáncer, del órgano que fuera, de pulmón, por ejemplo, yo necesito, ¿se acuerdan que dijimos cuando estudiábamos pulmón? Necesito estadificar ese tumor. ¿Qué es estadificar? Saber en qué momento evolutivo está, en qué momento nosotros nos encontramos con el paciente. En base a eso vamos a ofrecerle una terapéutica, una terapia adecuada a ese paciente en ese momento y con esa patología. ¿Cómo vamos a estadificar en general? Yo voy a necesitar una tomografía de tórax para que a mí me muestre un panorama amplio de lo que está sucediendo en el tórax, obviamente mediastino incluido, cadenas ganglionares, etc. Voy a pedir una tomografía computada de abdomen para ver cómo están las estructuras parenquimatosas orgánicas, el hígado, los riñones, el páncreas, la cavidad peritoneal en sí, sobre todo para ver si hay secundarismo. Voy a pedir una tomografía computada de cerebro o de cráneo, de cabeza, ya vamos a verla después, para ver si hay metástasis, o metástasis óseas en la calota craneal, o metástasis orgánicas en el cerebro, en el cerebelo. Y también hablamos de tomografía de tórax, de abdomen, de cráneo o de cabeza. Un cuarto estudio que va a ser este que estamos viendo, una centellografía ósea, para ver cómo está la estructura ósea en general, en total, de ese paciente. En base a esos resultados de esos 4 estudios, más análisis de laboratorio, etcétera, yo les hablo desde la imagen, nosotros vamos a ver, por decirlo de alguna manera, dónde estamos parados frente a ese paciente con esa patología y en ese momento evolutivo, y ofrecerles las alternativas terapéuticas. Los huesos, sobre todo algunos, son lugares elegidos por las metástasis. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es una metástasis. La reproducción en forma secundaria de un tumor de otro órgano que puede ser a distancia, o cercano o lejano, pero a distancia, fuera del órgano. Cuando yo necesito investigar si hay compromiso óseo, piensen ustedes en la cantidad de radiografías que yo tendría que hacer si quiero tener radiográficamente registrado todo el esqueleto. Cráneo, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, pelvis, hombros, miembro superior, cintura pelviana, miembros inferiores. Fíjense que serían no menos de 30 radiografías, porque voy haciéndolas sectorialmente, por supuesto. En cambio, con un estudio de medicina nuclear, yo tengo en 2 imágenes la totalidad del esqueleto analizado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo leemos estas imágenes? Fíjense, acá tenemos un paciente. Estas 2 imágenes corresponden al mismo paciente. Estas otras 2 imágenes corresponden a otro paciente. Vamos a este primer paciente. Fíjense que no es un frente y un perfil, no es un par radiográfico. Es, podemos decir, un anverso y un reverso. Vamos a esta primera. Paciente acostado boca arriba sobre la mesa de examen, con el radioisótopo colocado ya con el tiempo que corresponda, y la cámara gamma o la cámara de centelleo que está arriba de ese paciente comienza a captar la radioactividad que está emitiendo ese paciente. Y la transformamos en esta imagen que está acá. Entendemos la imagen, ¿verdad? Fíjense, la cabeza del paciente, el cuello, hombro derecho, miembro superior derecho, hombro izquierdo, miembro superior izquierdo, columna dorsal, columna lumbar, pelvis ósea, parrilla costal, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo. Es como que yo a este paciente lo estoy viendo de frente.
El paciente está acostado boca arriba y yo me pongo arriba y lo miro desde arriba. Lo miro de frente. Fíjense que en general hay una densidad, bueno, acá no hablamos de densidad porque no son rayos, una captación homogénea, gris en general. Pero miren ustedes cada uno de estos puntitos blancos, estas zonas blancas que yo estoy observando. Permítanme usar ese término poco académico, porque yo tendría que hablar de todas estas imágenes hipercaptantes. Imágenes que por su metabolismo patológicamente aumentado, exagerado, acelerado, tienen una marcada captación exagerada del radioisótopo. Muy bien, cada uno de estos puntitos blancos o imágenes hipercaptantes corresponde a una metástasis ósea de este paciente. Metástasis en calota craneal, metástasis en maxilar inferior, metástasis en hombros, metástasis en costillas, metástasis en algunas vértebras, en algunos puntos de la pelvis ósea, cadera, fémur, acá hay un puntito en la rodilla. Fíjense, ¿qué hacemos a continuación? Lo teníamos al paciente boca arriba, lo damos vuelta, boca abajo, acá lo tienen. Decúbito ventral, boca abajo. La cámara gamma siempre arriba, capta lo que el paciente está emitiendo. No es la misma imagen que la que tenían acá, porque acá está captando todas las imágenes que corresponden a las regiones anteriores del paciente, ventrales. Acá está captando todas las imágenes que van a proceder de la región dorsal del paciente, posterior del paciente. Metástasis en calota, fíjense las metástasis que aparecen en columna vertebral, que acá no aparecían por una cuestión de exposición, costillas, hombros, cintura pelviana, caderas, etc. Cada una de estas imágenes corresponde a una metástasis ósea. La única imagen de hipercaptación, es decir, blanca, que puede no corresponder a una hipercaptación metastásica es la que estamos viendo por acá, que corresponde a la vejiga urinaria. Porque el radiotrazador, como también se lo llama, o el radioisótopo, va a circular por circulación sanguínea, filtración glomerular, riñón, y se va a depositar en la vejiga urinaria, y el paciente cuando va a orinar elimina la orina con el radioisótopo. Por supuesto, bajo condiciones que están delimitadas por radiofísica y salud pública para no contaminar el ambiente. ¿De acuerdo? Fíjense que el tratamiento que eventualmente se le pueda ofrecer a este paciente tendrá que estar supeditado a todas las complicaciones óseas que puede llegar a tener. Los huesos son órganos en gran medida elegidos por las metástasis, cuando van a metastatizar en hueso. ¿Cómo llegan las células tumorales neoplásicas malignas hasta el hueso? Casi seguramente por vía hemática, por vía sanguínea. Vamos a este otro paciente. Paciente acostado boca arriba, sobre la mesa de examen. Tomamos la captación de la energía del paciente, bueno, y nos encontramos con algunas imágenes hipercaptantes. Fíjense por acá, fíjense por acá. Lo ponemos boca abajo, una imagen de la zona dorsal, la región dorsal del paciente, con algunas imágenes hipercaptantes acá en hombros, acá en columna, en algunas vértebras, acá en sacroilíacas, fíjense en cintura pelviana. Obviamente, si yo les pregunto cuál de los dos pacientes les parece que está más comprometido o es el que tiene peor pronóstico, bueno, en base a lo que fuimos explicando, sin duda este paciente está mucho más comprometido. Entonces, estos resultados, sumados a lo que nos da la tomografía de abdomen, la tomografía de cráneo, la tomografía de tórax, vamos a poder estadificar el cáncer que tiene este paciente. El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el que fuera. Para ofrecer, por supuesto, un tratamiento. Y después, el estudio se podrá volver a hacer las veces que sea necesaria cuando se quiere
tener un control evolutivo objetivo. Es decir, ¿remitieron las metástasis? ¿Están iguales o aparecieron nuevas metástasis? O sea, también nos sirve muchísimo para tenerlo como control evolutivo de todas estas cuestiones metastásicas. Y acá me pregunta Tiago, ¿el de la izquierda tiene más metástasis? Por supuesto, sí, es lo que decíamos recién, fíjense, cada uno de estos puntitos blancos o imágenes hipercaptantes corresponde a una metástasis. Nada que ver con la de este segundo paciente, que a pesar de tenerlas, porque acá sí hay, acá también hay, por acá también hay, pero bueno, nada que ver con la magnitud o la intensidad que a mí me está presentando este primer paciente. Estamos hasta acá. Y me dice, es mucho más sensible que cualquier otro método. ¿Ustedes recuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de la sensibilidad de un método imagenológico? La sensibilidad es la posibilidad de que en una imagen, a mí, el método me diferencie lo normal de lo patológico. Eso es la sensibilidad. Que fíjense, la centellografía, cuando la aplicamos al estudio tiroideo, además de ser sensible, va a ser específico. ¿Por qué? La especificidad a mí me dice que después de la sensibilidad, decirme que esto es patológico, si es específico me va a decir qué tipo de patología es. Vamos al ejemplo de la tiroides. Hacemos una centellografía tiroidea con yodo 131 y me aparecen áreas de hipercaptación o, ojo, me aparecen áreas de hipocaptación. No lo presento ahora, lo vamos a ver casi al finalizar cuando veamos tiroides. Un área de hipercaptación es un nódulo caliente, como se denomina en la patología tiroidea. Si hablo de un nódulo caliente, estoy hablando de un paciente que tiene hipertiroidismo. Pero si me aparecen regiones o nódulos hipocaptantes, a mí me está hablando de otra patología. Son los llamados en medicina nuclear nódulos fríos. Y eso corresponde a la otra patología típica de la tiroides, que es el hipotiroidismo. Fíjense cómo en ese caso se convierte el método en sensible y específico. A ver, tengo una pregunta en el chat, vamos a contestarla, vamos a verla. Y cuando hay callo óseo, ¿cómo queda la imagen? Cuando el callo óseo, lo vamos a ver después cuando veamos fracturas también. Cuando está en vías de formación o recién formado, por así decir, madurando el callo óseo, se puede ver como un área de hipercaptación. Una vez que el callo óseo terminó de formarse, es decir, que el hueso terminó de unirse, terminó de soldarse, el metabolismo de esa zona es exactamente igual a la del resto del hueso. Lo vamos a ver exactamente igual que todo el resto del hueso. No es solamente para patología tumoral. Hay patologías inflamatorias, infecciosas, que nos pueden dar un aumento del metabolismo y también imágenes de hipercaptación. Pero obviamente si estamos hablando de un paciente patológico oncológico, lo más probable es que lo que encontremos sean imágenes de hipercaptación que correspondan a un secundarismo metastásico. Tengo una pregunta de Mariana. En caso de que se vean muchas metástasis en decúbito dorsal como la izquierda, si después se toma una imagen en decúbito ventral, ¿se ven también las de decúbito dorsal o no? Muy buena pregunta. La respuesta está en la imagen. Fíjense que las imágenes no son iguales. Las que están tomadas con el paciente boca arriba, me van a aparecer todas las metástasis o las imágenes que estén más cercanas a la cámara gamma, las de la parte anterior del paciente. Cuando yo a este paciente lo di vuelta y lo puse boca abajo, el dorso del paciente, el área vertebral, el área costal posterior, el área pelviana posterior, etc., va a estar más cerca de la cámara gamma. La cámara gamma o la cámara de centelleo va a captar mejor toda la energía radiante que está siendo emitida
de estas regiones anatómicas posteriores del paciente. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que yo les propongo ahora, pasamos a otro método, a la resonancia magnética de columna, resonancia nuclear magnética. Un estudio que marcó un antes y un después en el diagnóstico de las patologías a nivel de la columna vertebral, aclarando de las patologías de partes blandas. Cuando nosotros comenzamos a ver columnas, fíjense que en toda esa lista, ese menú de estudios, aparecía la resonancia. Y yo les dije, fundamentalmente nos abrió las puertas de las partes blandas vertebrales. Inclusive les dije, si ustedes recuerdan, es como que lo sacó del medio a ese estudio que era la mielografía, un estudio que tenía sus complicaciones, digamos, que no era fácil de realizar, y se obtenían resultados relativos. Se hacía, sí, pero porque era lo único que había, no había otro. En este momento, la resonancia magnética nosotros como les digo, nos abrió las puertas, nos priorizó perfectamente toda la patología de las partes blandas, aunque también de las partes óseas. Ahora, ¿hasta cuándo seguirá siendo el mejor método para eso? Hasta que aparezca otro método. Porque en la historia de la medicina, eso es cíclico. Es decir, va apareciendo un nuevo adelanto, un nuevo descubrimiento, una nueva invención, y bueno, va superando a lo anterior, afortunadamente. Pero nosotros no podemos hacer ahora adivinación de lo que va a pasar de acá a 10 o 20 años. Eso ya queda como responsabilidad de ustedes de ir avanzando e ir actualizándose. Cuando yo comencé con mi actividad docente, no hablábamos de resonancia magnética, porque recién estaba comenzando. Cuando yo estudié radiología, cuando yo estudiaba la carrera de medicina, ni se mencionaba porque todavía no había aparecido la resonancia magnética. Bueno, hoy la estudiamos y es, digamos, un elemento del que disponemos las veces que querramos. Fíjense algo, nosotros la asociamos muy directamente a la patología de la columna vertebral. Sí, por supuesto, pero no es para lo único que vamos a utilizar, ¿eh? Ojo, hay, aparte de columna, yo les diría que 2 articulaciones, creo que ya les comenté, por excelencia, que son investigadas con resonancia resonancia magnética. El hombro y la rodilla. Fíjense que estoy hablando de articulaciones que para que cumplan con su función, su dinamismo, hace falta o requieren de la actividad de partes blandas. Tendones, ligamentos, músculos, cartílagos, piensen en los meniscos a nivel de la rodilla, articulaciones de gran movimiento, de gran dinamismo, pero que necesita, además de los huesos, partes blandas. En radiología, las partes blandas no las veo. O tengo una visión muy somera. La resonancia sí. ¿Se acuerdan lo que dijimos reiteradas veces cuando estudiábamos radiológicamente la columna vertebral y nos referíamos al espacio intervertebral o intersomático? Yo les dije, en radiología lo vemos vacío, como que no hubiera nada. Pero acuérdense que acá tenemos un elemento muy importante, que es el disco intervertebral. Bueno, ahora en resonancia lo vamos a ver perfectamente. Y vamos a poder diagnosticar con sensibilidad y con especificidad qué patología puede tener el paciente. Cuando se va a hacer una resonancia magnética, se va a seguir un protocolo de examen. Yo no voy a explicar acá el protocolo de examen porque eso es, digamos, de interés puro del productor de la bioimagen, del técnico o quien fuera. A ustedes les va a llegar una imagen ya producida, elaborada, terminada, para que ustedes la lean, la analicen, hagan su diagnóstico, compartan o apliquen lo que el especialista en resonancia les hizo en un informe. Bueno, apliquen el informe en la imagen que estamos viendo. Fíjense que esa es una manera súper didáctica
de aprender imágenes. No desechen el informe, no se queden solamente con la observación de la imagen. Si pueden hacerlo y lo hacen correctamente, los felicito, porque están absolutamente bien capacitados y preparados para analizar la imagen. Pero por ahí hay imágenes, hay cuestiones, hay cositas que si no estamos especializados en la imagen, se nos pueden pasar por alto, pero que van a estar seguramente consignadas en el informe. Entonces no menospreciemos el informe. Ustedes por ahí verán, hay médicos que reciben el estudio imagenológico, sea una tomo, una eco, en la eco no tanto, porque ahí nadie se hace el valiente, en resonancia o en radiología, que ni mira el informe. Hacen mal, hay que mirar la imagen y hay que mirar el informe. Esa es la manera más correcta y enriquecedora para aprender. Todos los días vamos a aprender algo. Entonces, si a mí el que me informa la resonancia me dice que se ve una imagen hiperintensa en T2, en tal secuencia, en esto, en lo otro, bueno, apliquémoslo, entonces ya registramos y memorizamos la imagen. Así de sencillo. Eso no es demostrar que uno no sabe. No, no, no. Eso es demostrar que uno sabe hacer bien las cosas, porque van aprendiendo día a día, de paciente en paciente. Cuando ustedes tengan una amplísima experiencia, sobre todo, por supuesto, la gente que se dedique a ortopedia, traumatología, lo que fuera en esta cuestión, bueno, el mirar y mirar y volver a mirar, llega un momento en que tenemos una pericia visual que es envidiable, por supuesto, pero no desprecien, sugerencia que les digo desde lo mejor, no desprecien el informe y pidan con informe, los estudios sobre todo. Entonces, hay un protocolo, acá tienen una foto de un resonador típico, acá ustedes se imaginarán, van a acostar al paciente, acá hay una almohada donde va apoyada la cabeza, en decúbito dorsal, va a ir pasando por este anillo que ustedes ven acá. Acá en este espacio se genera un campo magnético intensísimo, recuerden esta palabra, intenso, artificial por supuesto. Es como que este resonador es un gran imán, es un gran magneto, de ahí lo de magnético. ¿Por qué? Porque cuando se genera este espacio magnético tan importante, fíjense que esta acción magnética tan marcada va a aplicarse fundamentalmente sobre los iones más numerosos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los iones más numerosos de nuestro organismo? Los iones hidrógeno, o también llamados hidrogeniones, los más numerosos. Esto abona un poco ese dicho que hay, que aparece por ahí que dice somos agua, el cuerpo humano es agua. Sí, en distintos estadios, exactamente. ¿Qué sucede cuando se crema un cadáver? Fíjense que esa persona, ese cuerpo, queda reducido a un puñado de cenizas. Todo lo demás era agua, en distintos estadios, líquido, semilíquido, en forma de grasa, en forma de músculo, etc. ¿Y cómo va a actuar este campo magnético sobre los hidrogeniones? Los va a hacer resonar violentamente. Es como que los hace resonar, los pone a vibrar con algunos hablaron en su momento, les hacen danzar enloquecidamente. Y con ese movimiento iónico de hidrógenos tan marcado, estos iones hidrógeno emiten ondas de radiofrecuencia que van a ser captadas por el equipo y la computadora. Ahí se entiende el nombre del método. Resonancia nuclear magnética. ¿Qué quiere decir? Resonar los núcleos de hidrógeno sometidos a un campo magnético artificial, intenso. Resonancia nuclear magnética. Gran inconveniente, paciente que tiene elementos metálicos, por supuesto, porque si decíamos que el resonador es como un descomunal imán,
esa fuerza magnética va a ser absorbida marcadamente por todos los elementos metálicos, que en condiciones normales, no naturales, pero sí normales, puede tener el paciente. Un marcapasos, por ejemplo, una prótesis metálica, un reemplazo de cadera, un clavo que se puso por una fractura de tibia, por ejemplo, amalgamas metálicas en la dentadura, hilos metálicos de sutura. Muchas situaciones pueden llegar a generar esa cuestión. Afortunadamente, en los equipos de última generación, este problema de los elementos metálicos se va superando. Y otra cuestión, un gran inconveniente de los primeros resonadores eran un tubo absolutamente cerrado y hermético, por decirlo como si fuera un ataúd, en el cual se introducía el paciente y tenía que estar en los primeros tiempos 20 minutos, 30 minutos encerrado, con un ruido atronador. Paciente claustrofóbico, olvídense del estudio. No podía hacerse el estudio, porque comenzaba a los golpes y a las patadas en el resonador para que lo saquen, por supuesto. ¿Cómo se hacía para manejar o para trabajar con niños? Lo mismo. Está bien, por ahí había que recurrir a la anestesia o a un toque anestésico o a una neuroleptoanalgesia para que el paciente pueda superar este momento. Pero al ser abiertos, como ustedes ven acá, esa cuestión de del efecto claustrofóbico fue superándose. Se lo planea con distintos protocolos, con distintas secuencias. Principalmente T1 y T2, las dos secuencias principales. ¿Qué es una secuencia? Yo les voy a hacer una comparación, que no es la exacta, pero para entenderlo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tomografía y hablábamos que hay distintas ventanas en tomografía? Una ventana, vamos a la parte de tórax, por ejemplo. Habíamos hablado de una ventana mediastinal para ver el mediastino y las partes blandas y los componentes del mediastino. Habíamos hablado de una ventana parenquimatosa, alveolar, para ver la parte pulmonar, la parte respiratoria. Habíamos hablado de una tercera ventana, la ventana ósea, para detectar posibles lesiones óseas del paciente, vertebrales, costales, lo que fuera. Son distintas maneras de ver lo mismo, la misma estructura anatómica, pero analizada desde distintos puntos de vista. En tomografía los llamamos ventanas. Es como si la miramos desde esta ventana, nos corremos y la miramos desde la ventana que está más lejos, en fin. En resonancia vamos a llamar secuencias. Secuencias en T1 y en T2 ya las vamos a ver, y una cuestión. En resonancia, para ir metiéndonos en el método, no hablamos de proyecciones, ni de frente, ni de perfil, hablamos de planos. Cortamos al paciente en planos. Un plano pueden ser planos longitudinales, es decir, a lo largo, que a su vez pueden ser planos sagitales, que es un corte sagital, como si yo al paciente lo corto a nivel de la hoz del cerebro y de ahí voy para abajo. Voy a tener imágenes como si fueran de perfil. ¿Nos entendemos, verdad? El otro plano, el plano coronal. ¿Cuál es el plano coronal? Ubíquense en la sutura coronal, la sutura frontoparietal, la que está acá. ¿Por qué sutura coronal? Porque en ese sitio era donde los reyes se colocaban las coronas. De ahí viene sutura coronal. Cortamos en ese sentido, a lo largo, en el plano coronal, como si fuera una imagen de frente, pero no la llamamos frente, la llamamos en el plano coronal. Y eventualmente también en el plano transversal, fíjense ustedes, como si fuera una tomografía. Plano transversal es lo mismo que decir plano axial o plano horizontal, en fin. Es decir, la ventaja de la resonancia es que nos permite trabajar en el plano que queramos, según qué paciente tenemos y según qué estamos buscando. Planos longitudinales, ya sean sagitales o coronales, y planos transversales, es decir, planos axiales. Esa es la forma en que nos vamos a manejar en la producción o para la producción de imágenes en resonancia nuclear magnética.
Fíjense que vamos a tener planificaciones de cómo vamos a trabajar. Para que nos entendamos nada más, fíjense estas tres imágenes que les presento acá. Acá hay una imagen en el plano sagital, como si fuera un perfil, y fíjense que hay una serie de líneas blancas que están marcadas, que cada una me va a indicar qué corte en sentido axial voy a realizar. Lo mismo acá, otra imagen en el plano sagital, perfil, con los distintos planos de corte. Y fíjense esta otra, es como si yo estuviera viendo a este paciente de frente. O sea, esta es una imagen en el plano coronal, con distintos cortes marcados por cada una de estas líneas. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a ver imágenes normales. Vamos a entenderlas, tranquilos, sin apuro, yo quiero que esto se entienda bien. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro, etcétera? Fíjense que yo les voy a mostrar imágenes normales en planos sagitales, es decir, cortes como si fueran perfiles, en T2 y después vamos a ver en T1, para que ustedes observen T2 y T1, comparen y saquen una conclusión. ¿Qué ven mejor en uno, en una secuencia, y qué ven mejor en otra secuencia? Imágenes normales sagitales en T2. Pienso que no hace falta que les diga qué estamos viendo. Fíjense que es una imagen de columna en parte dorsal, dorso, lumbo, sacrocoxígea. La resonancia me permite cortar una gran extensión de la columna. En el plano sagital, para entendernos, pero ya no vamos a hablar más de eso, como si fuera un perfil. Fíjense algo. Se dice que la resonancia me da la imagen más anatómica que existe. Es casi como ver un esquema anatómico o como ver una pieza anatómica real. ¿Por qué? Y porque me permite ver partes óseas, partes blandas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos tres imágenes de lo mismo, de la misma zona, las tres trabajadas en T2. Muy parecidas, pero no son iguales. Miren las tres, por favor, comparen las tres. Acá Sabrina me pregunta si este estudio necesita alguna preparación previa. No, Sabrina, ninguna preparación en especial, salvo que la resonancia se haga con contraste. Ahí sí vamos a utilizar un medio de contraste que es propio y exclusivo para la resonancia nuclear magnética. Ese medio de contraste se va a llamar gadolinio. Ya vamos a ver después imágenes con gadolinio. Una gran ventaja. Bueno, el gadolinio se inyecta por vía endovenosa, pero tiene una gran ventaja respecto al yodo, por ejemplo. Con el gadolinio no está descripta ni registrada ningún tipo de reacción adversa. Podemos trabajar cómodamente que el paciente no va a presentar ninguna reacción colateral indeseable. Podemos estar tranquilos y el paciente mucho más, por supuesto. Pero fuera de eso, no hay mayor preparación. En algunos casos, bueno, digamos, dependiendo de la técnica y demás, yo no me voy a meter en eso, porque eso ya es muy finito dentro de la resonancia. A lo mejor le pedirán que estén en ayunas o que hayan tomado un líquido determinado para rellenar una cavidad, pero yo me inclinaría, ya que vamos a ver en columna, me inclinaría más al análisis de la imagen. Y yo les había dicho que las tres imágenes son parecidas, sí, pero no son idénticas. De estas tres, fíjense, perdón, cada una a mí me muestra lo que hay al nivel o profundidad de corte que yo estoy haciendo. Yo veo lo que hay en ese plano. Si yo quiero ver lo que hay un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, tendré que hacer otro corte. Lo mismo que decíamos, ¿se acuerdan para tomografía computada? Que cada corte a mí me muestra lo que hay a ese nivel de corte. Que si yo quiero ver lo que hay más arriba o más abajo, tendré que hacer cortes hacia arriba o cortes hacia abajo. Acá sucede lo mismo. Yo les pregunto algo. Fíjense los tres cortes y díganme cuál les parece que es el corte más central, el corte más medial, el que va pasando por la línea media del paciente.
¿Cuál de los tres? A ver si alguien observa y alguien piensa por qué, cuál de estos tres puede ser el más medial. ¿Será el que aparece a nuestra izquierda? ¿Será el del medio? ¿Será el que aparece a la derecha? A ver, tengo una respuesta en el chat. Derecha. Parece que quisiste poner, Fabio, derecha. ¿Este? No. Si te referías a este. No. Sí, sí, Sabrina, el del medio. Acertado, como dicen. ¿Por qué? Imagínense, volvemos otra vez al inicio de nuestra materia del cursado de un triángulo que yo les había puesto, conocer la técnica en una punta, conocer la anatomía en otra punta, conocer la patología en otra punta. Necesitamos conocer la anatomía nuevamente, por lo menos parámetros anatómicos básicos. Y fíjense, vamos a analizar primero este corte del medio. Este es el que está en la línea media, en el eje medio del paciente. Es un corte medial, es un corte central, digamos. Columna, fíjense cómo vemos todas las vértebras, vértebras dorsales, vértebras lumbares. Esta será la quinta lumbar, porque acá empieza el sacro, obviamente. Quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera. Acá comienza la columna lumbar. Fíjense la actitud lordótica lumbar, normal. Fíjense la mitad inferior, digamos, de la columna dorsal, que se nos insinúa esa actitud o ese movimiento inverso de tipo sifótico, ¿se acuerdan? Y a partir de acá, de la primera sacra o del sacro, fíjense, sacro y coxis casi se nos pierde de vista, con esa actitud de tipo sifótico y la característica de estas vértebras que es la fusión, la unión. Fíjense que después yo acá tengo una imagen blanca a la que vamos a llamar hiperintensa. Lo blanco en resonancia, hiperintenso. Y recuerden algo, si ustedes se acuerdan de esta frase que yo les voy a decir, no se van a equivocar en la interpretación de la imagen. Siempre, siempre, en T2, el líquido aparece hiperintenso. Les repito, siempre en T2 o en la secuencia T2, el líquido aparece hiperintenso. Por lo tanto, acá, inmediatamente por detrás de los cuerpos vertebrales, hay líquido. ¿Qué líquido hay ahí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué líquido estamos hablando? Que me aparezca hiperintenso. Cefalorraquídeo. Exacto, líquido cefalorraquídeo, que está inundando todo el canal raquídeo, el canal espinal, pero fíjense que no es homogénea la imagen, porque yo por acá tengo una imagen más hipointensa, más gris. Lo mismo por acá, después se me pierde un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué elemento anatómico tenemos que está flotando o está nadando en el líquido cefalorraquídeo? La médula. La médula espinal, exactamente. Entonces fíjense cómo en forma directa estamos viendo el conducto espinal y estamos viendo la médula, sabiendo que más o menos hasta esta altura, L2, L3, la médula es un cordón medular, bien tramado. A partir de acá hacia abajo se va desflocando para darnos la cola de caballo o el filum terminale. Que si bien anatómica es diferente al resto anatómicamente, funcionalmente es exactamente igual al resto de todo el cordón medular, por supuesto. Pero fíjense que en esta porción donde vemos el líquido y la médula, yo no veo vértebra. Es como que se me interrumpió la vértebra. Pero fíjense que hacia atrás veo esto, que tiene prácticamente la misma densidad que los cuerpos vertebrales. Es decir, esto es hueso. ¿Qué parte de las vértebras estamos viendo acá? Hacia atrás. Y yo les dije en la línea media. ¿Apófisis espinosa? Las apófisis espinosas, exactamente. ¿Y por qué acá no veo hueso, no veo vértebra? Porque acuérdense que una vez terminado el arco anterior, que es el cuerpo, se desprenden los dos pedículos separadamente.
láminas se fusionan y dan la apófisis espinosa. Entonces acá yo estoy cortando, visualmente hablando, entre ambos pedículos y entre ambas láminas. Y me vuelvo a encontrar atrás con las apófisis espinosas. Por lo tanto, este corte es el más central, el más medial, como ustedes verán. Vamos a este. Es paramedial. ¿Qué quiere decir paramedial? Al lado de la línea media, pero no está en la línea media. Fíjense cómo veo los cuerpos vertebrales, veo el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, blanco, porque es T2, veo la médula más hipointensa, pero fíjense que si bien veo apófisis espinosas, no las veo tan con la misma magnitud que en este, porque acá ya me fui un poquito para un costado. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? ¿No hay dudas en lo que estamos explicando? Y vamos a la última, a la de la derecha. Fíjense que acá tengo la vértebra, el cuerpo vertebral, mejor dicho, pero sigo viendo la vértebra. ¿Qué elemento anatómico es este? ¿O es este? ¿O es este? ¿O es este otro? ¿O es este otro? ¿Qué elemento anatómico será? Nos corremos un poco más hacia afuera, hacia el lateral. ¿Transversa puede ser? ¿El? Los discos. Las transversas. No, las transversas son hacia nosotros. Es algo que está dirigiéndose hacia atrás. El pedículo, exactamente. El pedículo, que después, fíjense, se junta acá, en las láminas, pero ya no veo las apófisis espinosas, porque las apófisis espinosas estaban en la línea media, y este corte no está sobre la línea media. Este corte ya está un poco más alejado de la línea media. Es un corte más lateral. Fíjense cómo se me modifica notoriamente la región sacra. Observen cómo vemos ya mucho menos marcada que en los casos anteriores. Ahora, después de toda esta explicación para que nos ubiquemos anatómicamente en la resonancia de columna, quiero retomar un concepto. ¿Se acuerdan en radiografía, en radiología, que decíamos que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral estaba el espacio intervertebral o espacio intersomático vacío? Bueno, miren cada uno de estos espacios. Yo les pregunto, ¿está vacío? O miren acá. Los espacios intervertebrales, ¿están vacíos? Sobre todo el corte medial y el paramedial. Acá ya estamos casi saliendo del borde de la vértebra. ¿Qué es esta estructura hiperintensa que yo observo en cada espacio intervertebral? Cartílago. ¿Cómo se llama? El disco. Acá están viendo ustedes directamente, objetivamente, el disco intervertebral. ¿Por qué? Porque tiene densidad de partes blandas para salir en resonancia, en un corte sagital, en T2. El disco intervertebral es muy rico en líquido. ¿Cómo está compuesto el líquido? El disco. Vamos a recordar qué función tiene el disco. El disco va a estar ubicado entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Va a recibir el nombre del espacio donde se ubica. Fíjense, por ejemplo, quinto espacio lumbar o espacio lumbosacro. ¿Qué disco intervertebral? El quinto. En el cuarto espacio intervertebral, entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar, el cuarto disco, y así sucesivamente. Ese disco tiene dos funciones, fundamentalmente. Primera función, nutrir a la vértebra. Está bien, la vértebra se nutre por la vascularización que tiene, lógico. Pero otra forma de nutrirse la vértebra es por imbibición. ¿Qué quiere decir por imbibición? Hagamos de cuenta que la vértebra chupa líquido, absorbe líquido. ¿De dónde? Del núcleo del disco. Segunda función, ser como amortiguadores entre vértebra y vértebra. Hagamos de cuenta que es como si fuera un almohadoncito que está ubicado entre vértebra y vértebra. ¿Para qué?
para evitar los frotes, los roces, el desgaste entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. No hablamos de traumatismos, hablamos de la dinámica diaria, cotidiana que todos tenemos. Al estar de pie, nosotros somos seres bípedos, al caminar, al correr, al saltar, fíjense que es como que nosotros golpeamos una vértebra sobre la otra. Todo esto regido por la atracción de la Tierra y la fuerza gravitacional. Muy bien, los discos son almohadoncitos, amortiguadores que van evitando que la vértebra golpee una con otra y se desgaste. Fíjense la forma, ligeramente ovalados. Cada disco intervertebral tiene un núcleo que se llama núcleo pulposo, es la parte más blandita, es la parte más hidratada, es la parte que tiene mayor cantidad de líquido, de nutrientes, de sales, de minerales, y un anillo que lo contiene al disco y lo rodea, que se llama anillo fibroso, justamente para darle sostén, sujeción. Como tiene esa cantidad de líquido, nosotros en T2 vamos a ver los discos y los vamos a ver hiperintensos. No tan hiperintensos como el líquido cefalorraquídeo, porque esto es líquido puro, y acá yo tengo partes blandas. Observo los discos siempre, los comparo región por región, y tienen que ser aproximadamente iguales para hablar de normalidad. Fíjense, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero, son muy parecidos. El quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Muy parecidos. ¿Parecidos en qué? En forma, en tamaño, en intensidad y en ubicación. Les vuelvo a repetir. En forma, biconvexos, como si fueran almohadoncitos. En tamaño, deben entrar en el espacio. En intensidad, son todos iguales o muy parecidos en la intensidad, y en la ubicación están en el lugar que les corresponde, en el centro del espacio. Los discos intervertebrales dorsales más chiquitos, por una razón anatómica. Los espacios intervertebrales dorsales son más pequeños, lógicamente. Acuérdense que ahí está la jaula torácica, los 12 pares de costillas. Fíjense a nivel sacrocoxígeo, dijimos que ahí no hay movilidad, están como fusionados. Fíjense que hay esbozos acá de disco. El resto es como que no hay nada. Y ustedes me dirán, ¿y esto que está por acá atrás, que se ve tan blanco, tan hiperintenso? Esa es la grasa de las partes blandas, posteriores, perdón. La grasa en T2, como dicen algunos autores, brilla. Si digo brilla, estoy diciendo la veo muy blanca, blanco brillante, como si fuera el blanco metálico radiológico. Vamos a este otro. Fíjense que como es un corte ya bastante más hacia afuera, hacia el lateral, a los discos prácticamente no los vemos. Acá se ve un esbozo, acá se ve un esbozo, pero no los vemos. Fíjense que el canal tampoco lo vemos, porque estamos cortando a nivel del pedículo. El canal me quedó más alejado, por eso no lo vemos. ¿Qué otras imágenes? Miren esto que está por acá, que lo vemos acá, que lo vemos acá y que lo vemos acá. Imágenes hipointensas, aire, gas. ¿Qué es eso? Colon. Ampolla rectal, colon sigmoide, donde en condiciones normales todos tenemos gas y materia fecal. ¿Dónde está la ampolla rectal anatómicamente ubicada? Acá la pueden ver, lo mismo que acá. En el espacio presacro, es decir, el espacio que está inmediatamente por delante del sacro. Si yo hago un tacto rectal, me voy a encontrar con la ampolla rectal, un espacio amplio, complaciente, que puede estar vacío, con aire o con materia fecal. Si yo, cuando hago el tacto rectal, dirijo el dedo hacia atrás, voy a tocar una estructura ósea, es el sacro. Está en el espacio presacro o precoxígeo. Esto es lo que a mí me da normalmente una imagen normal en resonancia, en un corte sagital, en una secuencia T2. Les muestro una imagen más y vamos al recreo. No quiero cortar acá.
Retengan un poquito esta imagen en T2 y les voy a mostrar lo mismo en T1 y marquen la diferencia. Fíjense, acá la tienen. Imágenes normales en el plano sagital en T1. Miren la intensidad de los huesos. Fíjense cómo me aparece con otra intensidad diferente. Este es un corte más medial, miren las espinosas, este es un corte más lateral. Fíjense la intensidad de los huesos. Les pongo un segundo la anterior para que comparen. Miren los huesos en T2. Los vemos más hipointensos. Miren los huesos en T1. Los vemos más hiperintensos. Conclusión. Si quiero detectar alguna lesión ósea en resonancia, me sirve más el T1. Ahora, yo les pregunto algo. En T1, ¿vemos discriminadamente los discos intervertebrales? Fíjense que yo... No. Se puede insinuar que acá hay algo, que acá hay algo, que acá hay algo, pero yo no veo ni la forma, ni la intensidad, ni la ubicación. No me sirve para las partes blandas. Fíjense el canal espinal. ¿Cómo veo el líquido cefalorraquídeo? ¿Lo veo hiperintenso o lo veo hipointenso? Hipointenso. Hipointenso. Y fíjense la médula. Sí, la médula la veo. Pero por contraste, yo, para diferenciar la médula, me quedo con el T2. Fíjense cómo puedo ver muy bien la médula por el contraste marcado con la intensidad del líquido cefalorraquídeo. Y a mí me interesa ver, y eso vamos a hablar ahora después del recreo, si nos da tiempo y si no seguimos mañana, me interesa ver cómo se impresiona o no, cómo se compromete o no esta médula cuando tengo una patología del disco. Por eso me quedo con el T2. ¿Es mejor que el T1? No, no es que sea mejor. El T2 me sirve para una cuestión. El T1 me sirve para otra cuestión. Porque cuando hablemos de lesiones óseas en resonancia, en columna vertebral voy a utilizar T1, por supuesto. La grasa también en T1 aparece hiperintensa, aparece brillante, brilla, como decíamos recién. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, paramos unos minutitos, porque nos fuimos un poco de tiempo, pero no quería cortar antes. Volvemos unos segundos, o si hay alguna pregunta me la hacen o me la ponen en el chat, como hacemos habitualmente. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Volvemos enseguida. Vemos acá, fíjense, vamos a correr acá un segundo. Podemos, decíamos, hacer resonancia nuclear magnética de la región que nosotros querramos. Fíjense esta imagen, ustedes ya se habrán dado cuenta, una resonancia magnética de la columna cervical, pero yo les invito a que miren todo el resto de las estructuras. Fíjense con qué definición, con qué claridad nosotros observamos las estructuras anatómicas. Fíjense el contorno de los labios, por ejemplo, de partes blandas, el contorno de los labios, la lengua, como tenemos acá, fosas nasales a este nivel. Fíjense la columna cervical. El atlas, que está acá un poquito perdido por el corte, acuérdense que el atlas, dijimos, era como un anillo que tiene dos protuberancias, dos masas laterales. El axis, la más grande, con ese gran cuerpo vertebral, y el apófisis odontoides, que acá la ven. Tercera cervical, cuarta, quinta, sexta cervical, séptima cervical. Acá comenzaría la primera vértebra correspondiente al sector dorsal. Fíjense el tamaño vertebral, las más pequeñitas, lógicamente en relación al diámetro del cuello. El diámetro del cuello también es estrecho, digamos. Pero fíjense qué bien se ven los discos intervertebrales. Obviamente, discos mucho más pequeños porque están en relación directa, decíamos, al tamaño del espacio intervertebral que los aloja, donde están ubicados. Fíjense por detrás el canal medular con el líquido cefalorraquídeo hiperintenso blanco, la médula cervical. Fíjense si vamos más arriba, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el árbol de la vida. Fíjense cómo se ve el cerebelo, con qué definición se ve la estructura anatómica del cerebelo.
si ustedes recuerdan la pieza anatómica, tenía un aspecto, algunos los describen como hojas de helecho, digamos, o un aspecto plumoso. Bueno, acá lo tienen al cerebelo. El líquido cefalorraquídeo que dijimos, las apófisis espinosas, que en el cuello, fíjense, dijimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos atrás, fíjense en la medida que vamos descendiendo, son más grandes, esta es la séptima, esta ya correspondería a la primera dorsal, se van haciendo más protuberantes, más salientes hacia atrás. Partes blandas, la grasa, etc. Vamos a esta otra imagen que habíamos dicho, que habíamos corrido por acá. Una columna dorsal, una resonancia magnética de columna dorsal, donde nosotros estamos viendo en distintos cortes y en distintas secuencias. Líquido hiperintenso, el líquido cefalorraquídeo, con la médula como un cordón, como un cable, digamos, un tubo, correcto. Apófisis espinosas que no las vemos también porque este no es un corte exactamente medial, a pesar de que no vemos los pedículos, ¿verdad? Fíjense, se ven muy poco los discos, porque los discos intervertebrales dorsales son chiquitos. Fíjense que es el sector de menor movilidad, ¿se acuerdan que dijimos de menor dinamismo de la columna? Miren en este otro, donde nosotros estamos viendo, sin embargo, en T1, fíjense cómo el líquido cefalorraquídeo lo vemos hipointenso, lo mismo que el disco, pero vemos más hiperintensos, un poco más definidos, podríamos decir, las estructuras óseas, sobre todo los cuerpos vertebrales. ¿Qué imágenes nosotros vamos a estudiar como patológicas desde la resonancia? Fíjense que acá hay una lista, nosotros vamos a ver ahora algunas de ellas, en este bloque de columna, porque otras las vamos a dejar para cuando veamos la parte de neuroradiología, que va a ser cuando veamos la parte del sistema nervioso central. De toda esta lista de patologías que ustedes tienen acá, nosotros vamos a tocar la enfermedad discal degenerativa, que es frecuente, las hernias discales, muy importantes por la frecuencia, por el grado de compromiso que producen en el paciente, por las consecuencias, etc. Las listesis en realidad ya las habíamos visto, vamos a ver algo por acá. Traumatismos y fracturas acá no vamos a ver porque después vamos a tener todo un bloque, varias clases, de la evaluación imagenológica de la patología traumática. Vamos a ver las infecciones y después las otras cuestiones las vamos a ver con neuroradiología. Los hematomas, las lesiones del cordón, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar, en el tiempo que nos queda, vamos a tratar de tomar esta primera, que es la enfermedad discal degenerativa. Les pongo esta imagen. Es una degeneración. Fíjense que desde el punto de vista anatomopatológico es cuando una estructura anatómica orgánica, un órgano, un tejido, un grupo celular, lo que fuera, cambia de característica histológica, cambia de género, como antiguamente ya se lo decía. Es decir, se degenera. Sabiendo algo, todo proceso degenerativo es crónico. No existe prácticamente, creo yo, una degeneración que sea aguda, rápida. Las degeneraciones en realidad son procesos crónicos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de enfermedad discal degenerativa? ¿Cuál era el género normal, natural para el disco? Verlos hiperintensos, tener un núcleo pulposo húmedo, por así decir, rico en líquido, en agua, en nutrientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar si ese disco se degenera? Pierde líquido. Si se va a perder líquido, vamos a hablar de una deshidratación del disco. Todo proceso que a mí me diga deshidratación es pérdida de líquido, que va a acompañarse de una, obviamente, desecación. Si yo le saco a algo líquido, agua, se va secando, se va desecando. Muy bien,
En esta enfermedad discal degenerativa nos vamos a encontrar con discos hipointensos por deshidratación, por desecación, es decir, por pérdida de material líquido. Observen en esta imagen una columna lumbar, una resonancia, acá estaría la quinta lumbar, porque esto ya es sacro, primera sacra, quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera, y esta sería la última vértebra de la columna dorsal o torácica. Yo les pido algo. En primer lugar, fíjense la alineación vertebral. Aplicamos en resonancia el mismo criterio que habíamos aplicado en radiología. Es decir, la columna del sector que fuera, en una proyección de frente, la debemos ver recta, como una columna. Ahora, si a ese paciente que está de frente lo giramos 90 grados y lo miramos de perfil, esa columna va teniendo actitudes o movimientos. El sector lumbar tiene característicamente una actitud o un movimiento de tipo lordótico. Es decir, nos marca una ligera concavidad posterior. Miren la alineación de esta columna lumbar. ¿Les parece a ustedes que tiene esa actitud lordótica a la que hacíamos referencia? ¿O cómo está? ¿Cómo la ven? Fíjense. ¿Está rectificada? Por supuesto. Está rectificada. Es decir, ya desde el vamos, con eso ya podemos decir, esto no es normal. Contractura, posición antálgica, lo que fuera. Pero hay algo que no es normal. Y ahora observemos los discos, por favor. En un plano sagital, en un corte medial prácticamente. Fíjense cómo vemos los cuerpos vertebrales, vemos las apófisis espinosas, acá vemos el conducto raquídeo, el canal espinal, con su hiperintensidad dada por el líquido cefalorraquídeo, la médula. Ahora analicen los 5 discos intervertebrales lumbares. Este es el primer disco intervertebral lumbar, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Les pregunto, ¿son todos los discos iguales en su intensidad, en su forma, en su trofismo, en su aspecto, digamos? ¿Son todos iguales? No, No son iguales. ¿A cuáles los ven distintos, diferentes, de los 5 discos intervertebrales lumbares? Los últimos están anormales. El cuarto y el quinto. Fíjense que los 3 primeros están prácticamente iguales, muy parecidos inclusive al duodécimo dorsal, pero fíjense que tienen una intensidad similar, hiperintensos, una forma conservada, esa forma de almohadoncito, habíamos dicho, ligeramente biconvexos, están en su sitio, están en el espacio, pero fíjense que estos dos podemos decir que son muy parecidos entre ellos, pero son hipointensos, como nos dice acá, discos hipointensos. ¿Por qué están hipointensos? Porque se deshidrataron, porque se desecaron, es decir, de otra manera, porque perdieron líquido. Esa es una enfermedad discal degenerativa. Esto produce dolor, esto produce impotencia funcional. Eso nos explica a nosotros esta rectificación en la alineación normal a nivel lumbar. El paciente contrae la musculatura, tensa la musculatura, de esa manera evita la movilidad más que lo necesario y evita el dolor. Una posición o una postura o una actitud antálgica, es decir, contra el dolor. ¿Cuál suele ser el paso siguiente? Piensen en algo lógico, deduzcamos. Un disco que perdió líquido, se deshidrató, se degeneró. ¿Tendrá el mismo tamaño que un disco normal? No. No. Piensen en una esponja.
Si yo la esponja la sumerjo en un recipiente con agua, la esponja se infla, se llena de agua. Si yo la saco, aprieto y le saco el agua, ¿la esponja tiene el mismo tamaño? No. No, doctor. Una vejiga urinaria llena de orina tiene el mismo tamaño que cuando el paciente va al baño y orina inmediatamente después. ¿Tiene el mismo tamaño? No. Una vesícula biliar en estado de reposo y el paciente hace un desayuno con cremas, con manteca, con lo que fuera. ¿Tendrá la vesícula biliar el mismo tamaño después de haber eliminado la bilis para poder comenzar a digerir todos esos alimentos grasos? Tampoco. Muy bien. Si estas vértebras se deshidrataron y perdieron líquido, perdón, estas vértebras no, estos discos disminuyen el tamaño. Pero ojo, disminuye el tamaño del disco, pero el espacio sigue teniendo el mismo tamaño. Dicho de otra manera, el espacio le queda grande. O si quieren decirlo al revés, el disco es muy chiquito para ese tamaño. Entonces, ¿qué le pasa al disco? Lo que le va a empezar a pasar a ese disco es que se va a mover porque tiene mucho espacio. No cabe justo dentro de su espacio. Se va a empezar a mover lentamente. ¿Y hacia dónde se va a mover generalmente? Hacia el espacio más amplio y más permisivo que tiene, que es el espacio que está hacia atrás. Entonces, fíjense cómo que es otro paciente, que tiene este quinto disco intervertebral lumbar degenerado, deshidratado, acá lo vemos, fíjense, o este otro, que también lo vemos acá, son cortes que no están en el mismo plano. Este es un corte bien medial central, en el eje central. Este está un poquito más lateralizado. Pero fíjense lo que empieza a hacer este disco. Miren acá, esto que yo les marco con el cursor. Fíjense lo que hace ese disco, acá. Fíjense acá. Lo que hace ese disco, fíjense, acá no se nota tanto. Acá sí, acá también, y acá también. El disco empieza a correrse de su lugar. ¿Qué va a empezar a hacer este paciente? Una hernia de disco. Tomemos el término hernia. ¿Qué es una hernia? En general, es el desplazamiento de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio natural posicionándose en un lugar que no le corresponde. Eso es una hernia hiatal, una hernia inguinal, una hernia escrotal, la que fuera. Bueno, esto es una hernia discal, porque el que se hernia es el disco. Y fíjense cómo el disco empieza a hacer una protrusión, a intentar meterse en ese canal espinal, o hacia atrás o hacia alguno ligeramente alguno de los laterales, parasagital izquierdo, mírenlo. Yo les pregunto, este disco que se va herniando, se va zambullendo en ese líquido cefalorraquídeo y puede tocar la médula, puede contactar con la médula, entra y puede rozar la médula. Eso es lo que va a producir el tan intenso dolor de la hernia discal. Es un dolor por irritación medular directa. Es como si yo meto el dedo y le hago, la rasco a la médula. Eso duele muchísimo. Este es un grado mínimo de hernia hiatal, de hernia discal, pero que duele mucho, ¿eh? Este grado mínimo, acá, en el quinto espacio, vamos a llamar protrusión discal. El disco está comenzando a protruirse, está como intentando meterse. ¿Lo quieren ver en el plano coronal? Muy bien, acá tenemos un corte en el plano coronal, como si fuera una tomografía axial. En el plano axial, en la misma altura que hablábamos acá, es decir, L5, S1, y miren, este es el cuerpo vertebral. Apófisis transversa del lado derecho, apófisis transversa del lado izquierdo, conducto
espinal, blanco, hiperintenso por el líquido cefalorraquídeo. Esta imagen redondita, hipointensa, la médula. Y miren acá esta pancita que se hace, que tiene una densidad similar a la médula, pero distinta al disco. ¿Ven esto que está como entrando acá, como metiendo hacia acá? Es esto que ustedes están viendo ahí. Esa es una protrusión discal del quinto disco. Duele, dolor, impotencia funcional. Grados bastante significativos, no lo más, no, pero ya podemos hablar de eso. Fíjense este otro caso. Miren este corte primero. Un corte en el plano sagital, por supuesto. Miren este disco y miren este disco. Totalmente degenerado, deshidratado, desecado, hipointenso, seco. Y miren esto que está acá, como este globito que aparece por acá. Esta es una hernia discal. Ese quinto disco se está intentando, digamos, meter hacia ese espacio. Es más que una protrusión. Fíjense cómo está disminuido el canal espinal y por consiguiente estará comprometido, estará irritado el filum terminale, a este nivel la cola de caballo. Y miren acá, en un corte axial, lo mismo que decíamos hoy, el cuerpo vertebral, en T2 todo esto, fíjense que el líquido lo vemos hiperintenso. El canal, hiperintenso, por supuesto, por el líquido. Y miren esta pancita que hoy veíamos en el caso anterior, esta protrusión, que acá se hace más marcada, por supuesto, porque estamos hablando de esto que está acá. Una hernia discal ya podemos decir de mayor envergadura. Y miren, y con esto terminamos porque ya estamos en hora, un grado máximo de hernia discal. Vamos a llamar a este grado máximo extrusión discal. Extrusión quiere decir que se extruyó, se fue, dejó su lugar, se fue a otro lugar, se mudó. Quinto espacio, acá tenemos el sacro, acá tenemos la quinta lumbar, cuarta, y miren acá esto que aparece por acá. Este es el disco. Fíjense a dónde se fue. Vamos al corte en el plano axial. Fíjense cómo casi todo el espacio del canal espinal está hipointenso, ocupado por ese disco herniado, extruido, como ustedes tienen acá. Esto es enormemente doloroso y produce una impotencia funcional muy avanzada, muy marcada. La extrusión discal es el grado máximo de hernia discal. Y fíjense, si ustedes fueron prestando atención, todas las patologías que vimos hasta acá, las hernias, por ejemplo, estamos en el sector lumbar o lumbosacro y nos afecta el cuarto espacio o el quinto espacio. L4, L5, L5, S1. Volvemos a eso que ya lo habíamos dicho en varias oportunidades. Ese sector crítico, ese sector débil de la columna vertebral en el ser humano. Para patologías congénitas, como habíamos visto, ¿se acuerdan? La sacralización, la lumbarización. Después vamos a ver un poco lo que es la espina bífida, que es la espina bífida que habrán escuchado hablar más de una vez. La fusión incompleta del arco posterior. Embriológicamente ese arco posterior van saliendo los pedículos, láminas, se juntan, apófisis espinosa. En una espina bífida, ese trayecto quedó a mitad de camino. Ahí, no se juntaron las dos ramas. Queda abierto, con la consiguiente protrusión de la médula, no del disco. No tiene por qué comprometerse, puede hacerlo. La médula. Y vamos a tener el meningocele o el mielomeningocele, que pueden ser altamente inhabilitantes. Pueden llevar a la falta de marcha, a la falta de postura, a la falta de bipedestación, etc. En concreto, esta región crítica que va a tener que ver con una gran cantidad de patologías.
congénitas o adquiridas. Y dentro de las adquiridas, fundamentalmente las degenerativas, que son las hernias. Una última cuestión, una última pregunta. ¿Todas las hernias discales son degenerativas, crónicas? No. Hay un tipo de hernia discal que es aguda. ¿Pero por qué es aguda? Porque no es degenerativa, es traumática. La hernia que se produce cuando el paciente tiene un traumatismo importante, agudo. Ejemplo, no piensen en el gran accidente. No, no, no. El paciente que muchas veces por hacerle una broma le sacan la silla y se cae sentado. El paciente que se cae de una escalera sentado. El paciente que está en la playa o está en el mar no se da cuenta, viene una ola y lo tira sentado y no puede sujetarse. Ese impacto brusco, que es un traumatismo de abajo arriba y de arriba abajo, presionan, golpean sobre el disco, lo rompen, lo fracturan y los pedazos del disco se hernian. Y ahí tenemos una hernia discal, porque es el disco el que se hernió, pero es aguda y de origen traumático. Sin duda, las más frecuentes son estas que veíamos, las degenerativas, que son crónicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, profe. Sí. Si es a nivel torácico, digamos, la hernia de disco, o sea, ¿qué tan frecuente es una hernia de disco a nivel torácico? ¿Y rara. cómo se podría dar? ¿Cómo sería Les la digo una sintomatología frecuencia en también? general. Si tomamos toda la columna lumbar, con eso vamos a continuar mañana. El sector más frecuente de aparición de hernia de disco, el sector lumbar o lumbosacro. En realidad, si hablamos de no es lumbosacro, porque hernias sacras, al estar fusionadas las vértebras, no se producen. Entonces, hablamos de sector lumbar. En segundo lugar, en frecuencia, columna cervical, que las vamos a ver mañana. Con la característica, en general, que las hernias en columna cervical suelen no ser tan marcadas, pero son numerosas, son varias, no suele ser una. En tercer lugar, y por lejos, columna dorsal. Es la parte, el sector de la columna que menor cantidad de hernias presenta. Justamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un poco el sector protegido de la columna? Por toda la jaula torácica que le da menos movilidad, que actúa como un todo esa columna. Puede ser el que uno menor se encuentre más sector de predispuesto. ¿Cómo? Que uno se encuentre más predispuesto en ese sentido en el momento en que uno, por ejemplo, no sé, es albañil o alguna por tarea supuesto, sí, pesada sí, de coso, que se le afecte mucho más a totalmente. eso, digamos, por frecuencia. Esto está muy ligado a la ocupación del paciente. Si nosotros estudiamos la medicina del trabajo, por ejemplo, o la medicina laboral, en muchos casos se las consideran a las hernias como enfermedades laborales, directamente relacionadas a determinados oficios o a determinadas profesiones. Sin ir más lejos, no pensemos por ahí en el albañil que está trabajando en un piso 12. Vayan al supermercado muchas veces, o a la gente que hace carga y descarga en los galpones de materiales, de alimentos o lo que fuera. Fíjense que por disposición de la Secretaría de Higiene y Seguridad en el Trabajo, tienen que estar, los habrán visto alguna vez, con esas especies de corsés elásticos apretados en la región dorso-lumbar, que no siempre los usan, justamente para evitar todo este tipo de consecuencias. Son patologías que tienen una relación directa con lo laboral, por supuesto. Que ahí inclusive ¿También puede ser con los que van al gimnasio y hacen mala fuerza o no? Más ¿También? Que lo laboral. Sí, sí, claro, por supuesto, totalmente. Nuestro cuerpo, nuestro físico, está programado para una dinámica dentro de lo normal, digamos, de lo permitido. La persona que hace esfuerzos, que hace trabajos que implican mucho esfuerzo, mucho desgaste, o los deportes inclusive de alto impacto y demás, también hay que estar con medidas determinadas. Fíjense algo que se está generando, que empezó no hace mucho, el tema de la práctica deportiva en telas. Hay un grupo que ahora no me estoy acordando el nombre, que hacen maravillas, que uno los ve y parece que estuvieran volando. Bueno, no me acuerdo el nombre.
Ya se están viendo lesiones a nivel de los discos intervertebrales en la gente que practica esta actividad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el impacto o la caída a tierra golpea, impacta directamente y se, digamos, promueve a que se puedan producir estas patologías. Muy bien. ¿Continuamos mañana? Vamos a seguir con este tema porque tenemos todavía bastante para hablar y de las otras patologías que dijimos a nivel discal sobre todo, o de las partes blandas en general. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá en el chat que tengo. Tratamiento revertir, tratamiento nacional. Háblenlo con el traumatólogo o con el ortopedista. Yo no hago tratamiento, yo hago diagnóstico.